En 1986, el gobierno de Estados Unidos comenzó a desclasificar una serie de archivos que se habían mantenido ocultos durante más de 40 años, que revelaban sórdidos detalles del nazismo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entre todas las historias que se encontraron estaban las de los espías alemanes que en los años 30 y 40 trabajaron en México. Dentro de esos personajes, quien más destacó fue Hilda Kruger, mujer que nació en Colonia, ciudad Alemania, en 1912. Tras cursar los estudios básicos, ingresó en la carrera de teatro que le sirvió como trampolín hacia el cine. A principios de los años 30, tuvo sus primeras experiencias cinematográficas y entonces tomó el nombre de Hilda Kruger. Su primera intervención significativa fue en la película Frau Eva wird von Dine, filmada en 1934. Posteriormente, su carrera ascendía rápidamente, logrando más de 20 películas en 10 años. Su carrera de actriz creció gracias al apoyo del Rey de las Mentiras. Hoy en México sería el equivalente a Lord Montajes. Nos referimos al Dr. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Goebbels quedó cautivado de manera inmediata por la belleza de Hilda, a quien sumó a la larga lista de sus amantes. Por su parte, la joven y ambiciosa actriz aseguró de esa manera su participación en las películas que producía el Tercer Reich. Salió de Alemania debido a que la esposa de Goebbels, descubrió el amorío de la actriz con su marido. Se trasladó a Inglaterra y posteriormente desembarcó en Estados Unidos. Allí conoció al playboy, negociante y petrolero Jean-Paul Getty, pero era uno de tantos poderosos que sedujo para que le revelaran sus secretos. Todo lo que le decían terminaba en Berlín y facilitaba así el tránsito clandestino del mercurio mexicano al país europeo. La tarea que tenía Hilda en nuestro país era abrir de nuevo las redes en México para conseguir petróleo, ya que nuestro país dejó de venderle a los teutones luego del cambio de gobierno. Por ese entonces, el gobierno alemán quería que el petróleo siguiera fluyendo. Era fundamental y necesitaba abrir el círculo de nuevo. Entonces, decidieron utilizar a Hilda como una Mata-Hari que se metiera a la cama de quien fuera necesario para que obtuviera secretos. La relación de Alemán Velasco le resultó más importante para Kruger por la información que como espía podía obtener. La información corría de México a Alemania a través de la actriz. Las principales filtraciones ocurrían con temas relacionados con suministros de materias primas de Estados Unidos. Hilda habría conseguido documentos sobre los movimientos navales y militares que hacía el gobierno en la frontera, así como estrategias del país norteamericano. Bajo la amenaza de boicotear a México, el entonces presidente Roosevelt incluso presionó a su homólogo mexicano para que Miguel Alemán se alejara de los intereses teutones. En México, Hilda pronto se convirtió en amante de Miguel Alemán, secretario de Gobernación del presidente Ávila Camacho. Fue también amiga íntima del subsecretario de Hacienda Ramón Beteta. Los agentes estadounidenses que la vigilaron informaron al Departamento de Estado que con el ministro se escapaba a Toluca y con el financiero al puerto de Acapulco a ver los clavadistas de las quebradas. En marzo de 1942, Estados Unidos ordenó su detención para llevársela a interrogatorio, pero se la pelaron. Debido a la gran influencia que tenía sobre el secretario de Gobernación, fue detenida, pero liberada poco después. Para evitar que la expulsaran del país, como estaba ocurriendo con otros alemanes que colaboraron con las redes del Tercer Reich, Miguel Alemán arregló su boda con un nieto de Porfirio Díaz, que tenía una hacienda en Morelos donde realizaban fiestas a las que asistía la élite política y el jet set nacional. Después de su boda, Hilda comenzó a pasearse por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar historia y cultura del país, verse bien culta pues. Conoció la vida de la Malinche al grado que escribió una biografía sobre ella. En esa facultad, Ramón Beteta le mandaba su superauto para reunirse con ella. Se hizo amiga del historiador Edmundo Gorban, de su esposa, también conoció a Cantinflas. En un viaje, la actriz conoció a un multimillonario venezolano que levantó un emporio en Cuba, Julio Loba Olavarría, el rey del azúcar, empresario que llegó a tener un corporativo de negocio valuado en $30,000 millones. Obvio, la quiso convertir en la reina del azúcar, pero no fue el único. Ya había conocido a Jean-Paul Getty, el hombre más rico de Estados Unidos en los años 40, Gerty von Gothard, el heredero de la cerveza Budweiser. Pero Julio Lobo no cautivó a Kruger solo por su dinero. Se dice que su nivel de cultura terminó por seducirla. Su principal contribución intelectual fue haber recopilado todo tipo de documentos y objetos relacionados con la figura de Napoleón Bonaparte. Hilda abandonó al nieto de Porfirio Díaz para irse con Lobo, con el que duró más tiempo, pero este falleció en Madrid en 1983.
pero esto le dio tiempo para ponerle un departamento de lujo en Manhattan y Nueva York. Hilda Kruger murió en 1991 mientras visitaba Alemania, y así termina la historia de la mujer que negó en todo momento que había sido una espía. Pero a final de cuentas, ¿qué diría un espía? Si no lo mismo. Soy César Buenrostro y te invito a que me sigas aquí en este canal para más historias interesantes.